Día 22. Ayer vimos cómo imprimir informes en PDF. Hoy vamos a ver otro concepto al que también llamamos informes, pero en este caso son informes de análisis o de analítica, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo generar un report, un informe y cómo hacer una vista pivot para analizar los datos, ¿vale? Entonces, estos informes realmente son vistas SQL que nos van a ayudar a, a gestionar datos. Es decir, yo puedo tener datos en muchas tablas. Odoo es un poco pesado el rendimiento si tenemos que estar comprobando todos los datos. Y además SQL es muy ágil cuando nosotros creamos una vista SQL. De hecho, anteriormente se utilizaban mucho los ETLs para extraer y transformar datos y llevárselos a un almacén de datos, pero sin embargo, ahora Postgres es tan potente que nosotros podemos tener una tabla de datos cocinada y el propio Postgres se va a encargar de mantener esos datos al día. ¿Qué quiero decir con cocinada? Pues que cada vez que yo acceda a mi vista SQL, no tengo por qué estar ejecutando la consulta con la que yo he definido mi vista, sino que el propio motor de Postgres se va a encargar de que esos datos estén disponibles de manera rápida. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer un informe dinámico que voy a llamar alquiler diario, que lo que voy a generar es que si tengo alquilado un libro 3 días, voy a tener 3 registros, ¿vale? Esto es un poco raro, es un poco más de que entendamos o de que sepamos muy bien utilizar SQL, pero bueno, me ha parecido un ejemplo curioso y vamos a ver cómo lo vamos a resolver, ¿vale? Lo primero, independientemente de lo que yo haga en la consulta SQL, yo voy a definir un modelo de datos. En ese modelo de datos voy a decir que es autofalse, ¿vale? Ese autofalse lo que quiere decir es que no me va a guardar en la base de datos. Como le estoy diciendo con autofalse que no lo guarde en la base de datos, yo voy a definir el init de mi modelo. ¿Para qué? Para que cree la vista. Y en mi CR execute, que lo que estoy diciendo es que ejecute algo en la base de datos, debo decir, oye, si esta tabla existe, si esta vista existe, la borras y créame o reemplázame esta vista como, y aquí dentro voy a poner el SQL de mi vista, de mi vista de SQL, ¿vale? No vista de lo que vemos en Odoo, sino una vista como una consulta SQL que se almacena como si fuese una tabla, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Yo le digo a Odoo que no me genere la tabla del ORM y le digo en el init que me genere una vista con una consulta SQL. Vale. Entonces, ¿qué pasa con esa consulta? Que va a ser un poco extraña. Pues que yo voy a tener como una función de SQL que genera series que me va a hacer un registro para cada día. Y entonces yo le voy a decir que si tengo una tabla de alquileres, que digo que he alquilado el día 1, 2 y 3, solamente mi tabla tiene un registro que dice que fecha de inicio 1 y fecha de fin 3. Pues con este generas de series lo que voy a decir es crearme un registro para el día 1, otro para el día 2, otro para el día 3. Y entonces podría saber cada mes cuántos días tengo alquilado, incluso si un alquiler empieza en un mes y termina en otro, ¿vale? Porque tendré un registro para cada día, ¿vale? Entonces yo dentro de mi modelo voy a crearme los mismos campos que yo voy a tener columnas en la vista. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y luego el filtrado, pues voy a poder filtrar, voy a poder agrupar por cualquier dato, porque eso, cuando entre en Odoo, va a leer y va a ver que lo tengo disponible, ¿vale? Entonces voy a tener todos los datos, las columnas van a ser las que yo quiera, y en la vista pivot, que se conoce también como tablas de referencias cruzadas en Excel o como sea, a mí lo que me va a interesar es ver las filas los libros, las columnas los meses y la medida que yo voy a poner es el número o la cantidad o la cuenta, ¿vale? Esto sirve también para hacer informes de ventas o de facturación o de lo que sea. Pongo las ventas por producto y por mes, pues por filas por producto, por tal, por mes. Y la medida es la base imponible y entonces tengo el importe vendido de cada cosa, ¿vale? Vale, entonces vamos a poner
lo que hemos dicho, vamos a poner el auto false, vamos a poner los campos van a ser read only y vamos a crear la vista pivot para ver esa vista. Entonces, para ver esa vista SQL vamos a crear la vista pivot. Esto es lo más usual, es que siempre que tengamos una vista de tipo autofalse, una vista SQL, un modelo de tipo autofalse, lo normal es que queramos analizar los datos. Y para analizar los datos, lo normal es utilizar la vista de Odoo de tipo pivot. Vale. Vamos a ver cómo tenemos eso creado. Bueno, vamos a Add-ons Library. Lo he puesto también en el report. Fijaos que en el report ahora estamos duplicando, estamos metiendo los dos cosas que no tienen nada que ver, pero se llaman igual. Los reports que llamamos de impresión y los reports que llamamos de análisis. ¿Vale? Entonces yo tengo Book Rental Availability y aquí tengo tanto el Python como el XML. ¿Qué pasa si añado un fichero nuevo de tipo Python? Que tengo que añadir el init. ¿Vale? Y recordad, en este init de library yo he añadido ahora el report y en el report he añadido el daily rental availability. Perdón, me faltaba el Python. Vale. Este modelo lo empiezo a definir normal, model. ¿Vale? Tengo el model, le doy un nombre. ¿Cómo quiero que se llame en la base de datos? Una descripción y le pongo el auto false. ¿Vale? Como mi modelo no tiene un campo nombre, esto me sirve para definir cómo voy a llamar. No lo voy a utilizar para nada en este ejemplo, pero bueno, se lo pongo para que, oye, si tengo que referenciar ese dato, como lo muestro en otro sitio. Vale. Me creo el many to one al libro, me creo el many to one a la persona, me creo el tipo dato. ¿Vale? Me creo estos tres datos. ¿Por qué he creado estos tres datos? Porque esos tres datos los tengo aquí. No es solo que los tenga, es que los he llamado igual. Yo voy a hacer un select y la columna se llama Book ID, porque he puesto aquí Book ID. Y esta columna se llama Partner ID, porque he puesto aquí Partner ID. Y esta columna se llama Date, porque he puesto aquí Date. Si aquí pusiese Date Rental, aquí tendría que poner As Date Rental, para que se llamen igual las columnas. Las columnas que yo tengo aquí en mi vista se tienen que llamar igual. Aquí, lo primero de todo, bueno, row number over, esto es simplemente para que yo en Odoo las tablas por defecto tienen que tener un ID. Pues yo con esto consigo hacer que todo tenga un identificador. Y ya está. No tiene más. Es simplemente que cuando yo hago una consulta en Odoo estoy esperando que siempre tenga un ID. Y con esto yo se lo pongo. Vale. Entonces, estoy de Library Book Rental, esto de Library Book Rental, esto y luego el calendar. ¿Y qué es el calendar? Aquí es donde está la función que yo he dicho que estoy utilizando, ¿vale? Yo le he puesto aquí generar series. ¿Qué series quiero generar? Desde start date hasta end date, un intervalo de un día como calendar date. Entonces, así yo tengo cruzado esto con la tabla que estamos diciendo de calendario. Y al ponerlo de esta manera, si yo tenía un alquiler del día 1 al 5, pues tendré una línea para 1, 2, 3, 4 y 5 para cada uno. Y luego voy a ordenar por libro y voy a ordenar por fecha. Bueno, podría haber puesto primero por fecha, luego por libro, como yo quiera, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos en el modelo de datos. Aparte del modelo de datos, nosotros tenemos un fichero para la vista. ¿Cómo funciona este fichero de la vista? Pues yo he creado un listado, antes se llamaban tree, ahora son list, ¿vale? En mi listado, pues yo le he puesto la fecha, el libro, tal,
y me he creado una vista de tipo pivot que hasta ahora no habíamos visto. Estas son las nuevas. Y en mi vista de tipo pivot, yo le digo qué quiero mostrar en row y qué quiero mostrar en row. Quiero filas, en las filas los libros, en las columnas las fechas. Puedo tener varias agrupaciones, ¿vale? Ahora mismo, ahora lo veremos en vivo en Odoo, que solo tengo una agrupación de una agrupación de fila y una agrupación de columna con intervalo mes, pero yo podría tener más agrupaciones, ¿vale? Y ahora, en mi acción que me abre la ventana, le digo que quiero mostrar listado y luego pivot. Y esto lo podría cambiar y poner primero pivot y luego listado, ¿vale? Vamos a ver cómo se ve esto. Vale, me voy a mi menú, que es este, estoy viendo el listado. Vale, fijaos que Deco Douglas Fletcher ha alquilado este libro desde el día 19 hasta el 24 y tengo un registro para cada día. Esto funcionalmente no tiene mucho sentido, pero bueno, era curioso el tema de generar las secuencias y luego para que veáis cómo me facilita con la vista pivot saber cuántos días ha estado alquilado cada libro. ¿Vale? En diciembre este libro ha estado alquilado 6 días, este tal, este tal. Y tenemos los libros y tenemos los meses. Oye, quiero verlo por semanas. Por semanas. Oye, mira, esta semana 2, esta semana 7, 7, 4. Oye, pues aquí había un alquiler pues, que ha estado seguramente pues, varias semanas, ¿no? Porque todos los días de la semana y hasta aquí 4. ¿Vale? Pero es que luego yo podría decir, vale, pero ¿y quiénes se han llevado libros? Pues lo pongo por partner. Oye, pues esta persona ha tenido 30 y 32 alquileres en un mes, pues seguramente es que ha tenido varios libros. ¿Qué libro ha alquilado? Ah, vale, es que se ha llevado 28 días este libro y 4 este. ¿Vale? Si tengo fecha de inicio y fin es más difícil de hacer esta consulta, pero al tenerlo así, pues lo vemos más claro. ¿Vale? Entonces, con esto hemos visto cómo hacer informes de análisis. Terminamos el día 22 y mañana seguimos.